En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Omnipotente Padre de amor, todopoderoso Dios, nos presentamos delante de ti alabando tu santo nombre, agradecidos de todo nuestro corazón, Padre, por todo el amor que nos dispensas, agradecidos por la gracia de ser tus hijos, de poder conocerte, experimentarte en cada encuentro que tenemos contigo, de poder vincularnos de esta forma a través de la oración, Padre, y sentir en nuestros corazones, en nuestras almas que tú nos escuchas. Gracias, amado Dios, porque en ningún momento nos sentimos solos. Cuando podemos despojarnos de todo aquello que quiere enturbiar nuestra relación contigo, vemos cuán cerca estás, que siempre estás presente. Sentimos a nuestro Señor Jesucristo todos los días y sabemos que será así hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo, Padre, nos consuela y nos revela todo lo que nos espera. Por eso, amado Dios, más allá de lo que nos toca vivir aquí en la tierra en nuestros días, te decimos que somos los seres más dichosos porque somos tus hijos. Ahora, amado Dios, ante esta oportunidad que nos brindas de estar a los pies de tu altar, rogamos nos ayudes a poder hacerlo plenamente, que ningún espíritu, ningún pensamiento, ninguna preocupación pueda perturbar este momento, esta hora contigo. Que ahora, Padre, todo se acalle en el alma y sea solo tu voz la que inunde todo nuestro ser. Bendícenos, amado Dios, para que podamos vivir esta experiencia de un nuevo servicio divino en una entrañable comunión, conformando todos la gran comunidad con aquellos quienes nos antecedieron en el más allá, y te agradecemos, Padre amado, por todo lo que se vive, por todo lo que se produce en cada servicio divino en ayuda a los difuntos. Lo experimentamos, Padre, y también nuestra alma se llena de ese gozo, de saber que podemos hacer algo aún por los que están en la otra orilla, de saber, Padre amado, que ellos están en una forma diferente de vida y que entonces, Padre, desde aquí, desde la tierra, donde tú has determinado que esté la ayuda, se brinde la ayuda a todos los lugares, poder llegar con nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad a cada ámbito en el más allá y poder tener la certeza, Padre, de que muchos se han agregado a tu redil. Te agradecemos, amado Dios, por todas estas experiencias que nos brindas. También rogamos ser una sola cosa con todos los hermanos que entonces ahora también se congregan en distintas comunidades, con quienes lo hacen en sus hogares. Padre amado, que conformemos toda esa unidad en el Espíritu y en el amor que proviene de ti. Amado Dios, tú sabes de qué tenemos necesidad antes de que te lo pidamos, por eso te rogamos que nos aumentes la fe y que en ella podamos vivir y experimentar, Padre, todo el bien de las alturas. Que en ella, Padre amado, podamos recibir todo el consuelo, las fuerzas, todo lo que necesitamos y poder atesorar, amado Dios, todo lo que tú nos regalas desde la eternidad. Amado Dios, queremos hacer tesoros en el cielo y este es el momento de recoger esas riquezas, que ahora entonces puedas habitar en nuestros corazones. Te lo rogamos todo, Padre, como también lo imprescindible, la entrañable comunión con nuestro apóstol de distrito,
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para esta mañana se encuentra en Lucas, en el capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hasta allí. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos. Gracias. Hermanos, la alegría de poder tener este encuentro junto al altar y como lo expresábamos en la oración, tras haber vivido un servicio divino en ayuda a los difuntos, la oportunidad de ser herramientas en las manos de Dios, más allá de la existencia terrena, más allá del paso de por la tierra, y de poder también llegar a los lugares donde muchos no han llegado, llegar a lugares donde hay almas que se sienten olvidadas, despreciadas, y así lo hemos vivido en el servicio divino en ayuda a los difuntos. Y ahora entonces el amado Dios nos vuelve a hablar acerca de la misericordia. Este texto que hemos leído surge de un encuentro de Jesús con un intérprete de la ley, con un entendido de la ley, y le pregunta qué es necesario para heredar la vida eterna. Y Jesús le hace otra pregunta, dice, ¿y tú qué lees? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que está escrito? Allí este intérprete de la ley se remonta a la Septuaginta y en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, allí Moisés expresa de que en nombre de Dios, ese mandamiento divino de amar al Señor, a Dios, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. También lo hace hacia Levítico, el capítulo 19, donde entonces dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, en esto Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Hasta allí, podríamos decir, concuerdan la interpretación de este hombre sabio, entendido, y todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí entonces surge la pregunta de este sabio, este intérprete de la ley, y le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces a partir de allí es cuando Jesús comienza a hacer este relato de un hombre que fue asaltado, fue golpeado, maltratado y queda herido al costado del camino. Nos podemos hacer la imagen de una persona que está sangrando, que está golpeada y sin capacidades de valerse por sí misma, ha sido despojada de sus pertenencias, de todo. Y entonces en este relato dice que pasó el sacerdote por delante, que pasó un levita, que pasó un extranjero, porque allí dice que iba alguien que iba de Jerusalén hacia Jericó, se entiende que era un judío, y este hombre, un samaritano, entonces fue movido a misericordia.
Hermanos, podríamos mirar, hacer un paréntesis aquí y otra vez retrotraernos al servicio divino en ayuda a los difuntos. Es la oportunidad magnífica que hemos tenido de mirar hacia todos los ámbitos, pero también nos avala nuestra conducta aquí en la tierra. Podríamos decir, es nuestra carta de presentación. Y cuando nuestro Señor nos ha elegido, no solamente como iglesia de Cristo, sino también como parte de su obra redentora, es para servir. Y es para servir a todos. Y es la misericordia, también por lo que vemos en este texto de hoy, la que nos permite acceder a la vida eterna. Es ese amor que se expresa hacia los demás y en primer lugar debe ser hacia Dios en una forma perfecta. Y qué hermoso, hermanos, lo que nos lleva el Espíritu a mirar hacia los olvidados, aquellos que son despreciados, aquellos que han tenido miedo, recibieron una enseñanza acerca de Dios equivocada, de un Dios que castiga, de un Dios irascible, y entonces la relación con Dios no fue la que Él espera, una relación de amor, una relación colocándonos bajo su misericordia y su gracia. Y entonces, en esa nueva forma de vida, en aquellos ámbitos, han quedado también dentro de esos ámbitos espirituales en los que han vivido aquí en la tierra. Y ha sido nuestra oración, y es también ya a partir de que ha culminado el servicio divino en ayuda a los difuntos, es nuestra oración de cada día, hacer una visita a los ámbitos del más allá, hacerlo con toda nuestra sensibilidad, con todo nuestro amor, pero también a aquellos que nos rodean, a aquellos que están cerca nuestro. Y entonces poder que ellos se puedan sentir no solamente que sabemos de su situación, sino que realmente son para nosotros nuestro prójimo. Dice más adelante en este relato de Jesús, dice asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tenemos que hacer lo que hace falta. Si alguien necesita consuelo, hermanos, tenemos que ir con un consuelo, con el consuelo divino. Si alguien necesita comprensión, tenemos que ir a vendar esas heridas y con ese aceite, con ese alcohol necesario para que no se produzca una infección. Hermanos, así es como vamos hacia cada ámbito y hacia cada uno de nuestros semejantes. Y entonces después, cuando le pregunta Jesús, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermanos, ¿quién nos parece que nosotros que es nuestro prójimo? Cuando Dios una y otra vez nos reitera que no hace excepción de personas. Cuando una y otra vez desde el altar el Señor nos recuerda el activar de Jesús sobre la tierra, acercándose a la samaritana que estaba en la fuente, acercándose a los pecadores, acercándose a aquellos que no habían tenido una conducta, podemos decir, digna, acercándose en espíritu a aquel que estaba en la cruz junto a Él, y entonces dándole un lugar con Él en el paraíso. Hermanos, ¿quién es para nosotros nuestro prójimo? Pasó un sacerdote, aquel que era una autoridad, que ministraba en el templo y que se ocupaba como parte del concilio de impartir justicia o también de fijar las pautas en las que se movía la sociedad, una personalidad, y no lo vio, pasó de largo. Pasó levita, que eran aquellos quienes cubrían los servicios dentro del templo, quienes hacían todas las tareas en colaboración con el sacerdote y con el sumo sacerdote.
aquellos que, si era alguien que venía de Jerusalén hacia Jericó, evidentemente lo habrían visto en el templo, habrían estado con esa persona que ahora yacía y quizás ni la reconocieron. Vino un extranjero y la relación con los samaritanos no era nada buena entre los judíos. Se despreciaban mutuamente, se rechazaban mutuamente, se menospreciaban. Y entonces, cuando este hombre es el que presta atención al que está en necesidad, y sabemos cómo es el relato, hemos leído que lo colocó sobre su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón, y allí al día siguiente paga por todos sus gastos, y aún queda como garantía, le dice que si después su recuperación lleva más de lo que él ha pagado, entonces él volverá y lo cubrirá. No había lugar para las ideologías, no había lugar para las posturas, sino que era la necesidad de aquel que yacía, aquel semejante que yacía en necesidad. Era lo que primaba. Y hermanos, esto es también lo que Dios espera de nosotros. Miremos en nuestro ser interior, miremos profundamente en el corazón, para ver, hermanos, que tener conciencia de que cada una de las personas que pasan a nuestro alrededor es un alma que podría estar con nosotros en la iglesia, que podríamos orar juntos, que podríamos transitar juntos el camino de la fe. Es un alma que también puede ser llamada a arrepentimiento como nosotros. Es un alma que más allá de su rostro hay toda una historia. Hay toda una historia de vida, de sentimientos, de situaciones que nosotros desconocemos, pero por sobre todas esas circunstancias podemos colocar ese manto de amor que viene del Padre. La misericordia es lo que abre las puertas. Y eso, hermanos, es a lo que estamos invitados. Nuestro enemigo muchas veces nos hace considerar que cerrar el corazón es un acto de precaución, es un acto de autodefensa, que si abro el corazón me expongo. Y si allí está el amor de Dios, hermanos, nada nos hará mal. Si dejamos que el don del Espíritu Santo sea el que prevalezca en el corazón y lo abrimos sin especulación alguna, entonces no seremos decepcionados. Porque una y otra vez encontraremos en esa alma, en esa persona, en ese rostro, un corazón que palpita, un alma llena de sentimientos nobles. Y entonces allí también sabemos que podemos hacer mucho. Y aun cuando ese corazón esté duro, y aun cuando ese corazón, perdonando la expresión, aún tenga llagas por el dolor, por la decepción, por la defraudación, por el menosprecio o el rechazo, ahí podemos ir con el bálsamo que viene de lo alto. Dios nos dará las palabras necesarias, justas y el momento adecuado. Entonces, hermanos, no seamos selectivos. Dios no lo fue con nosotros, no nos seleccionó, Él nos eligió. Él nos eligió para una tarea. No consideremos que a este hermano, a esta alma lo puedo ayudar y este no. O peor aún, que este se lo merece y este no. Porque Dios no fue así, Dios no quiere que seamos así. Y porque lo que tenemos para dar no es nuestro, sino que es de Dios nuestro Padre. Y para finalizar esta parábola, entonces también nuestro Señor Jesucristo le dice, cuando le dice quién de los tres, dice, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, no solamente prestar atención al que está caído ni brindarle los primeros auxilios, sino también poder continuar y poder ser garantes. Hermanos,
cuando tenemos esos encuentros con las almas, le brindamos lo que Dios nos da, pero también seguimos orando. Cuando los siervos nos visitan en casa, es un momento hermoso donde el Espíritu Santo activa, donde el amado Dios nos atiende en una forma tan especial. Pero también estos siervos se van habiendo curado nuestras heridas, habiéndonos colocado ese bálsamo, y no queda allí, son garantía de todo lo que se ha vivido en nuestro hogar, porque después siguen orando, y siguen pasando los días y siguen orando por esa visita que hicieron, que fueron las herramientas que hizo Dios a nuestro hogar, pero que ellos fueron la herramienta, porque también Dios obra misericordia por nuestros siervos. Sí que tenemos fallas, errores, limitaciones, pero cuando obra el ministerio, hermanos, es Dios. Y que no nos quede ninguna duda. Que nuestro enemigo, hermanos, no nos haga estar relativizando lo que Dios está diciendo a través de la boca de ese hermano, porque ahora ese es el siervo, porque ahora es la voz de Dios, y porque Dios respalda esa palabra. Porque hay una garantía, como la puso este hombre, este samaritano, y es la oración del siervo que sigue orando por todo lo que Dios obró por su boca en ese hogar, y entonces el amado Dios allí cubre, bendice la obediencia, bendice la entrega, el reconocimiento, bendice la perseverancia. Y esto, hermanos, es lo más hermoso. Y cuando este hombre sabio, este intérprete de la ley, ha mencionado estos puntos de la Septuaginta, entonces el Señor le ha dicho: haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Nos pide que obremos como Él es amor. Él es un Dios de amor. Él es el que ha dado la vida y nos ha dado ese soplo de vida. Nos ha hecho a su imagen y semejante, nos ha dado un soplo de vida para que tengamos sentimientos, para que tenemos un alma. Desea que obremos conforme el amor. Desea que nos brindemos, hermanos, y que no lo hagamos a medias. También nuestro Señor Jesucristo dijo: más vale que seas frío o caliente, no seas tibio. Y entonces, hermanos, en nosotros tiene que estar una entrega total. Dice, porque amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, con todo. Nuestro enemigo también va por todo. Por eso, hermanos, no podemos asumir nuestra vida de fe, nuestro compromiso con Dios, como algo secundario o como algo a medias, sino que tiene que estar dispuesto todo nuestro ser a seguir al Señor, a servirle, a amarlo y hacerlo también con nuestro prójimo. Y hermanos, y cuando con relación al amor al prójimo, cuando nosotros hemos visto que el Señor le dijo a Nicodemo, cuando le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, le dijo: tenés que volver a nacer de agua y de espíritu. Y entonces podríamos tener esa consideración de que, bueno, he recibido los sacramentos, sé lo que son, renové ese pacto con Dios que quizás hicieron nuestros padres cuando éramos chicos, cuando fuimos bautizados y cuando fuimos sellados, lo hicimos en la confirmación. Participo de todos los servicios divinos y de la comunión con Cristo, de la Santa Cena. Entonces merezco la vida eterna. Y hermanos, pero la fe tiene que estar acompañada de obras. Si no, es una fe muerta. Si no, hermanos, de poco sirve. Y aquel que quizás dice: bueno, yo trato de hacer todo lo mejor que puedo. Aquí en este capítulo 10 de Lucas habla acerca de obrar. Entonces uno quizás puede pensar: bueno, sí, yo hago todo el bien que puedo, trato de ser solidario, trato de estar al lado de aquel necesitado. Hermanos, y si con eso pensamos que vamos a ser salvos, también estamos equivocados. Porque lo primero, hermanos, es creer en Jesucristo. Para poder seguirle tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día.
Entonces no va exclusivamente por el camino de todo lo que hemos recibido de Dios para poder ser salvos, ni de todo lo que podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta para ser salvos, sino que va de la conjunción de las dos cosas y de esa entrega total de nuestro ser para que Dios obre en nosotros. Para que realmente, hermanos, seamos una herramienta de Él, en primer lugar porque es nuestra primera responsabilidad, que es salvar nuestra alma. Pero entonces allí es donde esta ley con el prójimo se convierte en una medida perfecta, porque no nos quita la responsabilidad o la oportunidad de ocuparnos de nosotros. Dice, como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, pero también coloca un límite al egoísmo y al egocentrismo. Ama a tu prójimo, lo pone en una medida muy amplia. Entonces, hermanos, está ese equilibrio que Dios nos permite tener cuando obramos su palabra en plenitud, no cuando lo tomamos a medias, conforme nuestra conveniencia o nuestra comodidad, sino cuando la tomamos completamente y la ponemos por obra y la tenemos presente en el corazón. ¿Por qué dice? De toda tu alma, de toda tu mente. Hermanos, porque tenemos que ver en qué están nuestros pensamientos. Dios nos está mirando todo el tiempo. Y a veces dejamos que los pensamientos se vuelen y se vayan a lugares, hermanos, donde sabemos que no deberían estar. Y tantas veces escuchamos aquel ejemplo de que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero a diferencia de que hagan nido. Pero qué necesidad, hermano, de meternos en tentación. Le pedimos al Padre, en el Padre nuestro, que no nos meta en tentación. No entremos nosotros en la tentación. Amemos a Dios de toda nuestra mente. Y hermanos, y así entonces también quedaremos apartados, estaremos tomando distancia del mal y de todos sus peligros, con todos nuestros sentimientos y con todas nuestras fuerzas, hermanos, porque la salvación del alma requiere de todo nuestro esfuerzo. Negarnos a nosotros mismos requiere de un gran esfuerzo. Y eso quizás no sea la gran piedra de tropiezo para las almas que nos rodean de seguir a Cristo. La no disposición al sacrificio, la no disposición a luchar contra uno mismo. Es mucho más fácil dejarse llevar, pero ¿a dónde nos lleva? Seamos misericordiosos, hermanos. Y entonces tenemos la gracia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y también podremos compartir esta vivencia con tantos otros. Que así, hermanos, el Señor mire sobre nosotros y pueda decir, como lo hizo con Cristo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Que, como dijo Jesús, nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Sin especulaciones, con certezas. ¿Y qué certeza más grande que lo que nos ha dicho el Señor y que lo que ha colocado en nuestra alma? ¿Qué certeza mayor? Porque lo vemos, quizás lo que opinábamos hace unos años, hemos cambiado radicalmente de idea. El cielo y la tierra pasaron, la palabra de Dios permanece. Entonces, que nuestro hablar sea una carta legible de Cristo, y que en ese sentir, entonces también, hermanos, muchos otros puedan gustar el amor que nosotros, por gracia, hemos recibido. Amén. Queremos compartir lo que el Padre nos regale a través de los dones del amado anciano Daniel Garín.
Mis amados en el Señor, el primer pensamiento que me vino ahora cuando subí al altar fue recordar a una abuela, como tantos de nuestros hermanos que hoy participan en esta mañana de la palabra pastoral, de la palabra del servicio divino, perdón. Y ella me dice, qué cortito el sermón. Y fue lo primero que sentimos aquí, hermano. Fue un suave deslizarse de la palabra por nuestros corazones. Y venimos de horas muy especiales. En la palabra que era despertada por el Espíritu, nos lleva a esta palabra de Jesús y nos habla del amor. Y nos habla de ese hombre que fue atacado por los ladrones y que fue lastimado. Y en un momento pensé, nosotros en nuestra vida del alma, ¿cuántas veces nos ha sido robado la alegría, la paz? Nos ha sido robado de esas cosas que nosotros atesoramos como esos tesoros en el cielo que queremos buscar. Y a veces quedamos mal heridos, quedamos tirados, quedamos medio muertos, y allí el Señor viene y en su palabra, en su consuelo, nos fortalece, nos ayuda, nos levanta, nos sana el alma. A veces viene también a través de sus enviados. El apóstol hablaba cuando vienen los siervos a casa, aunque sea hoy por una videollamada, y allí nos hablan y nos dan las fuerzas. También, cuando se da testimonio y cuando teníamos una vida de repente que no teníamos futuro en una vida eterna con Dios y podemos hacer ese cambio de vida. Cuando pensaba, hermanos, en la palabra, me acordé de un texto que Jesús decía, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que nos quiere dar el Señor, esa vida eterna. Pero también quiere que nosotros seamos sus discípulos, y Dios nos ha llamado para servir. Y entonces en ese envío que Dios nos da, en ese deseo que Dios tiene de que nosotros también podamos ser sus discípulos y podamos seguirlo y podamos ayudar al prójimo, allí tiene que estar nuestro corazón. En la palabra del domingo pasado se hablaba de aquel paralítico donde Pedro y Juan estuvieron en el templo. Este hombre pedía limosna y le pidió una moneda y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hermanos, nosotros tenemos el amor divino, porque como está expresado en Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y en cada encuentro que tenemos con Él, Él nutre y hace crecer ese amor. Y para finalizar, mis amados, dice que este hombre cubrió todos los gastos, cubrió todos los costos, se hizo cargo de lo que necesitaba esta persona. Y esto, si no tenemos amor, hermanos, no lo podemos hacer. Si el amor no sobra, no alcanza, ¿se acuerdan de esta palabra del apóstol? Y mis amados, nosotros queremos también ayudar a aquellos por amor, hacer nuestro esfuerzo. Me acordaba durante el oficio de aquel niño. Esto es una historia yo era chico, hace muchos años, y entonces escuché al pastor que contaba de que un niño fue, antes dice, a la escuela, le dejó una listita a la madre, era un estado de cuenta, y allí decía distintas ítems y distintas cosas, y decía, por haberte hecho los mandados tanto, por haber ordenado el cuarto tanto, por esto tanto, y había puesto una suma total. Cuando vino el niño de la escuela, en ese lugar la mamá le dejó las monedas que el niño le había dejado como cuenta y una notita al lado. Por haberte tenido, nada. Por haberte cuidado cuando estuve enfermo, nada. Y así sucesivamente, una lista muy larga. Todo sumaba nada. Hermanos, que también nosotros, por amor, sirvamos y ayudemos
aquel que lo necesita. Amén. Hermanos, tantas veces hemos escuchado que todo es gracia, todo es amor que no merecemos, que viene del Padre. Y cuando tenemos algún requerimiento frente a Dios, cuando de alguna forma, hermanos, nosotros le exigimos cosas a Dios, ¿no estamos escribiendo como ese niño en la lista? Y si nos ponemos a mirar lo que le hacemos al prójimo, se lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó por cada uno de los que nos rodean, por toda la humanidad. Y como dice en el juicio de las naciones, en Mateo 25, dice, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre, me diste de alimento, estuve desnudo, me vestiste, y fui forastero, me recogisteis. Así, hermanos, ¿cómo es nuestra lista? ¿De qué cosas creemos que tenemos derecho o que son por lo menos la base indispensable de lo que deberíamos tener? ¿O de las cosas que nos deberían pasar o de las que deberíamos estar exentos? ¿Por qué a mí o por qué no a mí? Así, hermanos, ahora llega el momento en el que Dios espera de nosotros un profundo arrepentimiento. No porque Él quiera vernos sufrir, sino porque es la base del cambio verdadero. Cuando nos conformamos, hermanos, con que quizás con un cambio de actitud cubrimos las apariencias, cuando creemos que vamos a calmar nuestra conciencia porque bueno, sí, estuve mal y bueno, voy a tratar de no hacerlo nuevamente, no hay un cambio verdadero. Y Jesús vino a la tierra a redimirnos. De eso se trata la redención. De ir hasta lo profundo para despojarnos de todas nuestras concupiscencias y sacar de raíz esos espíritus que no pertenecen a Dios, para que nosotros pueda desarrollarse libremente la nueva criatura, el Hijo de Dios, aquel que aspira a ser la imagen de Cristo, que sabe que no llegará, pero que va a hacer su mayor esfuerzo para ser lo más parecido posible. Y entonces, hermanos, cuando llega este momento en que vamos a recibir el perdón, es un doble sentimiento. Por un lado, el arrepentimiento. ¿Cómo volví a hacer lo mismo? ¿Cómo me cuesta tanto? ¿Cómo habiendo recibido tanto muchas veces doy tan poco? Y por otro lado, hermanos, la expectativa. Bueno, tengo la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas. Tengo la oportunidad de comenzar de cero nuevamente. No sé si hoy, hay un himno que dice como si fuera el último sermón. No sé si hoy sea la última oportunidad, al menos aquí en la tierra, que tenga de escuchar estas palabras. Y entonces, hermanos, queremos tomarlo así, con esa seriedad, con esa responsabilidad. Y entonces, hermanos, tomar de la misericordia de nuestro Señor para poder después brindarla. No olvidemos de aquella parábola de los dos deudores, de aquel al que el rey le perdonó muchísimo y después fue a reclamarle a un consiervo muchísimas veces menos lo que la deuda que a él le había sido perdonada. No nos olvidemos, hermanos, que aquello que parece ser grande en el actuar de nuestro prójimo, en el hablar, en sus actitudes, no es más que una paja en su ojo, y que nosotros muchas veces tenemos vigas delante nuestro, para que cuando llega este momento, hermanos, entonces ahora estemos dispuestos realmente a mover en lo profundo del corazón y vivir con una santa emoción el escuchar las palabras de absolución, hermanos, y la paz de nuestro Señor Jesucristo que habrá de ser con nosotros. Entonces, hermanos, ahora como un último instante de preparación, escuchamos los acordes de un himno.
Nos levantamos para la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amado Padre Celestial, Todopoderoso Dios, te agradecemos que una vez más nos has regalado la gracia de poder escuchar estas palabras. Tú sabes, amado Dios, los propósitos que cada uno ha despertado en su corazón. Tú sabes la intención de nuestros corazones y, Padre, sabemos que tú nos habrás de ayudar para que, siendo los artífices de nuestro futuro, siendo aquellos quienes dictan y toman sus propias decisiones, bajo tu amor, amado Dios, podamos hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos esforzarnos cada día más para que Cristo, cuando venga, se encuentre a sí mismo en cada uno de nosotros. Amado Dios, bendícenos, porque queremos ni siquiera tener la necesidad de perdonar, porque nuestra capacidad de amar, Padre, no nos demos cuenta ni siquiera de aquellos que muchas veces nos hacen mal. Amado Dios, que seamos puro amor, como tú esperas y como lo ha sido Jesús para con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, ha sido una gran alegría poder compartir esta hora juntos. Estamos a una semana de haber vivido el servicio divino en ayuda a los difuntos, que podamos llevar ese sentir, hermanos, de ese gozo de saber que el más allá está aquí, tan cerquita, y de poder sentir que nuestros hermanos también han hecho la misma tarea que nosotros. Nuestros hermanos en el más allá también han podido visitar diferentes ámbitos y que esta tarea nos una especialmente con nuestros amados. Y que en esa certeza que llevamos de saber que ellos vendrán primero, vendrán con Cristo para que nosotros seamos arrebatados los que estemos en la tierra, si el Señor así lo permite, entonces también será el momento de ese gran reencuentro. Que esto también sea un aspecto más en nuestra necesidad de estar junto al Padre. Lo principal es poder estar junto a Él, lo amamos, necesitamos, es una necesidad imperiosa del alma estar con el Señor, pero también trae ese regalo extra que es el poder hacerlo junto a nuestros muy amados. Que Dios les bendiga, hasta siempre.